chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV Pasión. Estamos aquí, como veis, en una nueva review, en este caso de la Sony A80K. Vamos a ver qué nos ha parecido en esta review. Bueno, como digo, por fin tenemos la review después de unos 25 días de uso cotidiano y podemos hacer nuestra evaluación en profundidad. ¿Qué nos ha parecido este pedazo de panel? Bueno, antes de empezar, comentarle como siempre a Sony España que muchísimas gracias por la cesión de este producto, uno de las OLED más equilibradas que hemos encontrado dentro del mercado, y vamos a explicaros un poquito el porqué. Empezamos como siempre por la parte más aburrida, un poquito más técnica, que son las especificaciones técnicas. Nos encontramos ante un panel 4K con 4 puertos HDMI, pero solo 2 de ellos son 2.1, punto importante que veremos luego en el apartado del gaming. Este panel utiliza el último panel de LG, llamado también panel Evo, en el marketing de la marca coreana, y además es compatible con todos los formatos de HDR, excepto con el HDR10 Plus. Para acabar también esta sección de especificaciones técnicas, tenemos que hablar del tema del disipador. No cuenta con disipador térmico, eso se queda en la gama superior, en la A90J, que sigue este año con nosotros, y por supuesto también en la A95K. Las dos tenéis review en el canal hechas por nosotros. En cuanto a conectividad, también acaba completando el panel de conexiones un puerto de conexión óptico, los típicos puertos USB y cables de antena, además de un puerto CI y un puerto de red limitado todavía a 100 megabits por segundo como el resto de marcas. En cuanto al diseño, como veis de lado, tiene un cierto grosor para no albergar disipador, dado que Sony cuida tanto la parte delantera como la parte trasera en cuanto a diseño, con ese especie de embellecedor con forma de rombos que le queda súper elegante y que también alberga los altavoces, dado que este televisor cuenta con tecnología Acoustic Surface. Al margen del lateral del panel y su grosor, tenemos también en la parte delantera un diseño muy bien cuidado, con un sistema de patas que nos gusta mucho, la verdad, porque es muy reversible. Tenemos esta posición que estáis viendo en pantalla, que tenemos las patas más centradas para que no necesitemos un mueble muy grande, y luego también las podemos poner al revés, es decir, la posición del encaje al revés para que las patas queden casi por fuera, ocupando todo el ancho del propio panel, y tenemos una posición elevada que nos permite subir el panel para albergar una barra de sonido en la parte inferior. En la posición en la que tenemos nosotros queda muy elegante, como veis, con una altura mínima, suficiente para que no vibre el panel, no choque contra el suelo, y queda, como digo, muy bonito. Pasamos al sistema operativo y mando a distancia. Vamos a empezar por este último. El mando es el mismo que el que hemos encontrado en la A95K. Es un mando que se ha renovado este año para quitarle más botones que el del año pasado, y es el mismo que el de la 95K, pero no tiene retroiluminación, y en lugar de tener una terminación como de aluminio cepillado, la tiene de plástico negro. La calidad es muy buena, la parte trasera es rugosa para que no se nos resbale con el sudor. Encontramos que tiene los botones suficientes para utilizar cualquier tipo de acceso directo, dado que hoy en día casi el pad numérico y demás no se suele utilizar, el botón de grabar, todo esto se ha quitado, y funciona muy bien y muy rápido. La verdad es que nada que objetarle al mando a distancia. Si pasamos al sistema operativo, continuamos con Google TV, mismo chipset MT5893 que usa la A90J, la A80J, la A90K, la A95K y por supuesto la A80K. Todas comparten ese chip, ayudado de una serie de coprocesadores para el tema de la imagen, como veremos más adelante, pero en lo que respecta al sistema operativo, literalmente vuela, va súper rápido, súper estable. Como veis, puedo moverme por todo el menú principal. Tenemos sección de películas, sección de series, sección de aplicaciones, que son justo las necesarias, y un principal donde tenemos un mix de todo. Luego también tenemos el acceso directo a las aplicaciones que queramos, con un carrusel que podemos sacar en cualquier momento. Podemos instalar cualquier aplicación al ser Google, ¿vale? Al ser Android, podemos instalar cualquier aplicación tanto de Google TV como de la versión anterior, que era Android TV, como de Android normal. Además, también tenemos acceso directo a la barra de menú de imagen de Sony, que sale en la parte inferior, donde podemos acceder de forma rápida a ahorro de energía, subir brillo, bajar brillo, color, etc. Y también, por supuesto, entrar en el menú lateral, donde podemos entrar más en detalle sobre ciertos aspectos de la imagen. No le falta nada, no le sobra nada, está justo en el punto exacto de equilibrio entre velocidad, rapidez, estabilidad. Va perfecto, es un sistema operativo que, como no lo toquen, se puede quedar como el rey de los sistemas operativos durante un montón de años, va sin ningún problema. Vamos a empezar ya con lo importante, con lo que tiene chicha, el tema de la imagen. Vamos con el Near Black, o esa transición, digamos, de detalle en sombra, donde son escenas en penumbra, pero no son negro total, etc. Ya sabéis a qué me refiero si habéis visto nuestras reviews. Como siempre, para ello utilizamos una escena de Juego de Tronos, episodio 1 de la temporada 8,
donde está capturado directamente de HBO en 1080 y tuvo en su día mucha controversia por la mala calidad con la que se emitió. Nos sirve perfectamente para nuestros tests. Es una escena donde está Sam y John hablando de una cueva y toda la cueva entera está llena de artefactos, ruido de compresión, bandas, etc. Y sirve muy bien para evaluar qué tal funciona esa transición entre el negro total, que en el OLED sabéis que es cero, el píxel se apaga, y el primer estímulo de luz posible para que nos muestre imagen, que en el caso de una OLED es muy grande el salto entre apagarse y encenderse, aunque sea muy poquito. Eso crea a veces transiciones muy duras, macrobloques que se iluminan, exceso de ruido, posterización, banding, compresión y un montón de defectos. Y Sony es la marca que mejor lo trata con diferencia. En este aspecto no llega al nivel de la A95K, porque la A95K, además de tener el mismo procesador, tiene una mejora en el panel con el tema de los Quantum Dot OLED, que ayuda mucho a todo este tipo de imagen, pero dentro de las OLED tradicionales es la que mejor lo hace con diferencia, porque tiene filtros dedicados a ello. Y son filtros que actúan solo en el problema, ¿vale? No vamos a ver nunca artificialidad de la imagen, caras que parezcan de cera, no nos limpia ni quita detalle en sombra, no nos quita tampoco ruido, no nos quita tampoco grano, etc. Simplemente actúa en el defecto. Nos vamos a un apartado también muy importante dentro de la imagen SDR, que sería el tema del color. En SDR no hace falta que os explique que el brillo viene a dar igual, porque el brillo máximo que se suele utilizar para norma de cine está en torno a 100-120 nits. Este panel pasa de sobra ese límite, tanto a pantalla completa como a pantalla pequeña, con lo cual no hay ningún problema en cuanto a brillo. Pero en cuanto a color, tenemos que hablar, tanto en SDR como en HDR, de que Sony sigue utilizando lo que ellos llaman JUT-BOS. JUT-BOS es una terminología empleada en ingeniería de imagen para hacer referencia al punto de blanco. Nosotros podemos desplazar el punto de blanco más hacia la derecha, más hacia la izquierda, más hacia arriba o hacia abajo, y tendremos diferentes tonalidades de imagen, más verdosa, más azulada, más rojiza, etc. La JUT-BOS se caracteriza porque siempre es más azulada de lo que debería. En cine se utilizan los 6500 grados Kelvin de temperatura y Sony utiliza los 7000 grados Kelvin, que es más fría. Todo esto lo podéis ver mientras hablo, pero después pusimos nuestra sonda, calibración profesional con Kalman, que sabéis que ayuda muchísimo. Si hay alguien interesado, siempre la puede contratar para cualquier televisor y mejora una barbaridad. Y por supuesto se trasladó aquí también. Aquí, como veis, la imagen se torna más cálida, se torna más cinéfila, se pierde ese exceso de azul que a mi modo de ver hace que parezca como un LED, y la imagen, como digo, gana calidez, parece más una pantalla de cine en pequeñito. Pues bueno, en cuanto a colorimetría, como digo, si tenemos en cuenta las coordenadas del JUT-BOS que utiliza Sony, viene muy bien. Si tenemos en cuenta las coordenadas del cine, que son el Delta 65, no viene tan bien, con lo cual os recomendaría que cualquier persona con un televisor Sony contrate una calibración para tener una imagen 100% cinéfila, porque hay bastante diferencia, en mi opinión, en tener una imagen, como veis aquí en pantalla, a tenerla con ese exceso de azul que siempre se ve en todos los cielos, caras, etcétera, que se ve excesivamente pálido. Bueno, hemos hablado de NEAR Black, hemos hablado de color, nos vamos al movimiento. Movimiento que en Sony para mí sigue siendo la mejor marca. El resto de marcas se han acercado muchísimo, hay marcas, como habéis visto en otros reviews que hemos hecho, que están prácticamente a la par, pero Sony sigue teniendo un punto fuerte con el Motion Flow. Tenemos, como siempre, Capitán América de fondo para evaluarlo. Es una película muy buena para ello porque tiene mucho movimiento rápido, peleas, etc. Y como veis, podemos mover el interpolador, el homogeneidad, como se llama en Sony, desde apagado, que será el mínimo, hasta el 3, que es el máximo, que ya tiene un efecto telenovela horrible. Pero hay gente que le gusta ese movimiento extremadamente acelerado, sin ningún tipo de tironcitos. En mi recomendación, como siempre digo en los vídeos de settings, ponerlo en 1 como mucho. Y luego tenemos el control del Black Frame Insertion, o lo que se llama claridad en Sony, que tenemos mínimo, que es apagado o encendido, o 1, que es encendido, no tenemos más valores. Eso este año hace que esa inserción de fotogramas negros sea muy brusca. Tenemos una inserción sobre 60 Hz, lo cual hace que todo parpadee. Como veis, incluso en la cámara se capta, y ese parpadeo además tiene también consigo una pérdida del 50% del brillo. Esto tenéis que sumarlo a lo que os he dicho anteriormente. Si tocamos el ajuste del Black Frame Insertion, de claridad, se va a trasladar al HDR, con lo cual no lo podemos activar ni en SDR ni en HDR, porque en HDR perder la mitad del brillo es suicidarse, así que completamente desactivado. Al margen de eso, el movimiento es perfecto, como digo, en 1 se queda clavado, se quita ese exceso de tartamudeo del 24p y se parece a un plasma casi al 100%, así que movimiento nada que objetar, un sobresaliente para Sony.
Vamos a otro de los puntos fuertes también, para terminar con la electrónica, que será el escalado, el procesado, ¿vale? Aunque hemos hablado un poquito de él en el Nether Black, volvemos a hablar de él aquí, y utilizamos una fuente aún más comprimida que la de Juego de Tronos, que al fin y al cabo es una fuente 1080, que es la de Drácula. Esta fuente la tengo descargada en 280p de calidad, o sea, fijaos, una calidad horrible, para ver cómo trabajan los procesadores sobre una imagen muy mala, para ver cómo escala. El procesador de Sony para mí sigue siendo en ese aspecto, en el escalado de la imagen y procesamiento, el mejor sin ningún género de dudas. Añade el punto exacto de nitidez para que la imagen tenga ese efecto de profundidad, de sensación de 3D, de como nitidez, sin pasarse. Nunca vamos a ver una imagen súper procesada que digamos, ¡wow!, parece un cartón de lo artificial que es. No, nunca llega a ese punto. Y además, como veis en pantalla, hace que los defectos de compresión, como os hemos dicho en el Nether Black, se supriman al máximo que puede sin llegar a afectar a la imagen. En el punto en el que empezaría a afectar a la imagen, el procesador para. Dice, aquí ya no actúo porque vamos a empezar a perder más de lo que ganamos. Así tenemos una imagen muy nítida, pero no extremadamente nítida. Tenemos una imagen que elimina todos los defectos posibles de compresión, pero siempre sin pasarse. Y tenemos una imagen que trabaja muy bien sobre todo el banding de color, porque tiene un filtro de contorno llamado gradación suave. Este filtro, como siempre digo en todas mis reviews, se nota bastante, elimina siempre esa transición que hay entre un color y otro, que en lugar de ser transicional, en lugar de ser gradual, es muy brusco, porque la compresión ahí es donde más ahorra, y el procesador lo restaura. El procesador dice, bueno, pues aquí hay un color A y aquí hay un color B, voy a crear un color AB entre medio para que la transición entre colores sea perfecta. Y eso lo hace a la perfección y es uno de los puntos fuertes de compra de este televisor. El ver material de mala calidad lo hace excepcionalmente bien. Así que nada que objetar, aquí nuevamente un sobresaliente para Sony. Bueno, llegamos al HDR, aquí tenemos una de cal y una de arena, va a ser una sección un poquito más larga, tenemos que hablar de muchas cosas. Lo primero, como siempre, números que se trasladan a la realidad. Si yo pongo esta foto, podéis ver el número de nits del panel al 10% de pantalla, que es en torno a 600 nits, ¿vale? He hecho varias mediciones, algunas me dan 580, otras me dan 610 o 620, más o menos por ahí, para redondear, digamos, 600 nits. ¿Es insuficiente para hoy en día? Sí y no, por eso digo que una de cal y una de arena. Tenemos un pico de nits sostenido de 600 nits al 10% y en torno a 123 a pantalla completa, que para el día a día de hoy en día se queda corto. Pero el procesador XR hace algo raro con las altas luces y parece que brilla más de lo que realmente brilla, con lo cual, como digo, una de cal y una de arena. Yo aquí le doy un poco más de aviso a Sony, y es que hay demasiada diferencia entre esta gama y la siguiente, ¿vale? La A95K casi llega a los 1000 nits y esta se queda en 600. Hay un salto de casi el doble numéricamente. Podrían hacer que este panel perfectamente llegase a los 700, 720, 750 nits sin ningún problema, pero es más conservador Sony siempre con sus gamas que no tienen disipador. Así que, como digo, para mí se queda corto en cuanto a brillo. El mapeador de tonos es tan bueno que compensa en cierta manera esa falta de brillo, pero cuando lo comparamos luego con un televisor que tiene más brillo, como por ejemplo la 95K, la S95B o la G2, se nota claramente en altas luces como que el brillo se ve un poco grisáceo, le falta ese extra de brillo. Pero bueno, que sepáis que el brillo es ese de ahí y sí que se traslada a la realidad. Una de las películas que más se nota es Kingsman, el principio cuando están en Argentina. Me he fijado en el sol, no tiene nada de posterización, no os preocupéis, pero cuando empieza la escena de acción, cuando llaman a la puerta y abre, se ve un plano muy abierto trasero, con mucho brillo detrás y que tiene un objeto delante, que es la persona. Entonces el mapeador de tonos tiene que jugar con mostrarnos el detalle de la parte trasera, pero no bajar el brillo tanto como para que nos oscurezca el personaje principal. Y aquí se ahoga un poquito el procesador y sobre todo el pico de brillo. Llega un punto que, lo que os he explicado muchas veces, si tenemos este papel para dibujar una imagen HDR, tenemos más forma de expresar todos esos detalles. Si tenemos la mitad, por mucho que yo estire esa mitad con la mano, el detalle de las altas luces siempre se va a ver más artificial y como que le falta algo. Eso es lo que le pasa a este televisor. El mapeador de tonos es muy bueno, lo que yo estiraría el papel, pero llega a un punto que el límite físico es ese, no puede sacar más brillo de donde no hay. Y escenas como la de Kingsman se nota claramente. También, como habéis podido ver mientras hablo, o lo estoy viendo ahora, en Transformers, el sol, que siempre utilizo para las evaluaciones del brillo al 10%, se ve muy bien dibujado, porque lo que digo, el mapeador de tonos es muy bueno, recupera mucho detalle brillante, pero llega a un punto que es que no puede hacer más. Con 600 nits no llega a expresar el brillo a su máxima capacidad. Y es lo que digo, si yo comparo este televisor con otro que tiene más brillo, la escena media la voy a ver igual, porque a lo mejor la escena media son 300 nits.
que es lo que mucha gente se equivoca. Dice, yo la pongo al lado de la otra y se ve igual. No es que se vea igual, es que ves la escena media igual. Los pequeños brillos, pequeñitos luces, reflejos, soles, etcétera, es donde marca la diferencia el brillo. Y este televisor es lo que le falta, ese pequeño exceso de brillo para poder compararse con otras gamas un poquito más altas. Lo que sí que he notado también en HDR es que este televisor no tiene el problema que tenía la gama anterior en detalle en sombra. La gama anterior, sobre todo la 90J, cuando poníamos un contenido HDR especialmente, la transición entre el negro, que era el píxel apagado, y el primer estímulo de luz era excesivamente claro. Se veía demasiado brillante el detalle en sombra, entonces la imagen se lavaba un poco. Este televisor no lo tiene, la salida de negro, que se llama, es perfecta, el contraste a bajas luces es perfecto, no hay exceso de claridad ni tampoco de aplastamiento de detalle en sombra, y se puede ver, por ejemplo, en el expediente Warren, como el contraste en esa imagen es perfecta, no se ve, si hubiese lavado se nota mucho, porque ves como que la imagen está levantada, como que el negro, en vez de ser negro, aunque no sea negro puro, es como gris. Este televisor no tiene ese problema y la imagen en ese tipo de películas se ve perfectamente sin ningún tipo de problemática. Aún así, como conclusión, que nadie me malinterprete, estamos hablando de diferencias para gente experta, que tiene paneles de gama más alta y puede comparar y demás, porque la escena en HDR es increíble. Un televisor OLED tiene un contraste infinito, el procesador de Sony tiene un mapeo de tonos, una recuperación de detalle de las altas luces muy bueno, prácticamente el mejor junto con Panasonic, y si además calibramos el televisor se queda una imagen en HDR 100% espectacular. Cualquier persona que se compre este televisor va a quedarse plenamente satisfecho tanto en SDR como en HDR, y las diferencias que comento, como digo, son para gente aún más experta o profesionales que pueden darse cuenta o pueden valorarlo. Pero, como digo, que nadie se compre este televisor pensando que va a sentirse defraudado en HDR, porque no es así. Es un televisorazo tanto en SDR como en HDR, totalmente recomendable. Llegamos al último apartado, sección de gaming. En este caso, este televisor no tiene ningún problema o virtud, según cómo se vea, de que el modo juego sea diferente de los modos cinéfilos. Por ejemplo, tenéis la Samsung S95B, donde el modo juego es muy espectacular, pero se sale totalmente de la norma. En este televisor no pasa, en este televisor lo tenéis exactamente igual de bien que los modos cine, con lo cual tenéis un modo juego muy cercano a norma, y además que tiene las ventajas de los modos cinéfilos con el tema de los filtros de grabación suave, procesamiento, escalado, todo lo que hemos dicho, se aplica también al modo juego sin aumentar el input lag, lo cual está fenomenal. ¿Que lo queréis más adulterado? Lo podéis hacer, podéis jugar con las opciones de imagen y adulterarlo. Pero en otras marcas no podéis hacer eso porque ya la marca decide por vosotros, con lo cual muy bien por Sony dejar al usuario que decida cómo quiere ver su imagen. En cuanto a términos de input lag, como veis en pantalla cuando estoy midiendo y meto el modo juego, se queda en unos 16,8 milisegundos, que está realmente bien, y llega a bajar hasta los 8 milisegundos más o menos a 120 Hz. Así que chapo, porque tenéis un input lag bajísimo con todas las ventajas de procesado y escalado de Sony. Aquí tenemos, sin embargo, varios puntos en contra. Tenemos, primero, que solo tenemos dos puertos HDMI 2.1, como os decíamos al principio del vídeo. Como siempre digo, a mí particularmente no me afecta, pero entiendo que alguien que tenga dos consolas y un PC ya no puede conectar los tres dispositivos. Y si tenéis una barra que os ocupa uno, porque uno de los 2.1 es justamente el puerto de ARC, os deja útil solamente un puerto. Así que, pues bueno, ahí tenéis un contra para aquellos que seáis muy jugones. Segundo contra que tenemos, bastante importante en mi opinión, es que este televisor sí que tiene un ASBL muy agresivo. Para diferenciarlo del ABL hicimos un vídeo aparte en Agupasión, también os recomendamos que lo veáis, pero básicamente el ASBL es que cuando detecta un contenido estático empieza a bajar el brillo de toda la pantalla, de toda, no solamente del elemento estático. Y lógicamente en juegos, cuando tenemos marcadores, menús, etcétera, que están siempre fijos, la tele lo detecta y empieza a bajar el brillo. Así que hay un punto importante para los que no seáis jugones y que no tiene la 95K. Y ahí vamos con el tercer fallo. En este caso es que no tenéis compatibilidad con Dolby Vision, es decir, no podéis jugar a 4K 120 Hz con Dolby Vision, sí que podéis jugar a Dolby Vision, pero a 4K 60 Hz, y luego os queda igual que se pueda porque no tiene Dolby Vision juego, con lo cual es imposible jugar porque en los modos Dolby Vision oscuro y brillante nos dan en torno a 150-160 milisegundos de input lag, con lo cual son completamente injugables. Así que a la práctica, el Dolby Vision en este televisor para juegos es como si no existiera. Bueno, conclusiones muy rápidas para no haceros el vídeo más largo y aburriros. Tenemos un televisor muy completo, muy bueno. Para mí es un claro paso adelante en la gama alta de Sony, sin ser la gama top, y que arregla casi todos los pequeños problemas que tiene la 80J, pero no todos. Tenemos un diseño que a mí me encanta, muy versátil, podemos cambiar la posición de las patas a como queramos y adaptarse más a nuestro entorno. Tenemos una parte trasera súper bien cuidada con el Acoustic Surface, que para aquellos que no tengáis barra ni queráis poner ningún sistema de sonido, es muy convincente.
Tenemos un tratamiento de la imagen con el procesador XR excelente, tanto escalado, procesado, tratamiento del banding, tratamiento de la compresión, escalado y movimiento. Chapó, a eso no hay ninguna objeción. Tenemos una imagen en SDR y HDR espectacularmente buena, pero que viene con ese punto alternativo de Sony más azulado de lo que debería. Luego lo pondremos en puntos negativos. Es compatible con casi todo tipo de formatos, tenemos un mando a distancia muy bueno, tenemos un sistema operativo muy bueno y es un televisor que casi no tiene defectos en campo de cine, películas y uso de Smart TV, con lo cual lo vamos a dejar aquí porque es que es muy redondo en general. Vamos con los puntos débiles. Puntos débiles, tenemos casi todos enfocados a gaming, como ya habéis visto, ausencia de 4 puertos HDMI 2.1, ausencia de Dolby Vision juego, ausencia de disipador y la actuación del ASBL que os puede llegar a molestar también, quizá para ver, por ejemplo, partidos de fútbol o cosas con elementos estáticos. También punto, en mi opinión, débil es esos 600 nits, se quedan un poco cortos para el HDR, podrían haber subido sin ningún problema porque este panel sin disipador puede llegar a los 700 nits sin más. Y quizá también un poquito subido de precio con respecto a su competencia, pero es algo típico de Sony, siempre tiene un poco más de precio que el resto porque consideran que sus televisores son más premium y en cierta manera también al verlo la construcción que tiene es así. Como conclusión, un televisor 100% recomendable, muy orientado a cine, películas, series y de todo tipo de contenido cinéfilo y quizá no su punto fuerte no sea el tema de gaming, pero no está tampoco nada mal. Así que, como digo, un televisor que en ningún caso os vais a sentir defraudado. Ahora sí, chicos, me voy a despedir de todos vosotros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil como siempre digo. Si es así, por favor, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a la campanita para no perder los próximos vídeos y por supuesto dale a suscribir para seguir aumentando la base de suscriptores de Agupasión, a ver si conseguimos llegar a esos 60.000 a final de año. Desde aquí me despido de todos vosotros, Tocinillo, un saludo a todos y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.